gusto poder tener el privilegio de abrir la palabra del Señor en esta tarde y poder meditar juntos en ella. Vamos a leer Primera de Pedro capítulo 2, versículos del 21 al 23. Primera de Pedro 2, versículos del 21 al 23. La palabra lee así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la obra que Jesucristo vino a hacer aquí al Calvario, aquí a la tierra, aquí a donde solamente seres inmerecedores sabemos, Padre, donde solo pecadores que te aborrecen a ti, que se rebelan contra ti y que aún fueron los mismos responsables de poner a tu Hijo en la cruz del Calvario. Pero no importando lo oprobio, no importando el menosprecio, Él sufrió con gozo la cruz, sufrió con gozo todo el castigo, no solamente del castigo físico que Él sobrellevó, sino también el castigo espiritual, tu enojo y tu aborrecimiento en contra del pecado cayendo sobre Él, y Él todo lo vivió con gozo, no abrió su boca para defenderse, no amenazó, no menospreció a nadie, sino que siempre lo hizo con alegría, sabiendo que estaba en el centro de voluntad tuyo y cumpliendo el propósito que tú querías que Él cumpliera. Te damos gracias por eso y te pedimos que esta tarde podamos ver el ejemplo de este hombre, del Hijo de Dios, y el ejemplo que Él nos ha dejado para que también nosotros podamos seguirlo. En el nombre de Jesús oramos, amén. En esta tarde quiero hablarles, y meditamos acerca de lo mismo ayer con los jóvenes, quiero hablar acerca del perdón. Y hay mucho en la palabra acerca del perdón. De hecho, este libro está autorado por Dios para hablarnos acerca del perdón que Él ha ganado por nosotros. Y la instrucción del perdón en este libro es clara. Nosotros tenemos que perdonar así como Cristo nos ha perdonado a nosotros. Y el mandamiento se repite desde el Antiguo Testamento. Él era evidente y Jesús lo recalcó muchas veces: había que perdonar aún a nuestros enemigos. Pero para mí lo hermoso de la palabra de Dios es que la palabra no solamente nos deja siempre el mandamiento claro y explícito de lo que nosotros tenemos que hacer, no solamente nos deja evidencia en cuestión de mandamientos de lo que tenemos que hacer, sino que lo hermoso de la palabra es que también nos deja el ejemplo de quien cumplió ese mandamiento a la perfección. Jesucristo cumplió el mandamiento de perdonar a nuestros enemigos perfectamente, y dice la palabra que Él ha sido puesto para que nosotros, viendo ese ejemplo, también sigamos el ejemplo que Él dejó. En Lucas capítulo 23, y vamos a estar saltando bastante en los evangelios en el relato de lo que sucedió ese día en el Calvario, versículos del 33 al 34, leemos lo que sucedió ese día. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. El corazón de Jesús era un corazón perdonador. El corazón de Jesús no era un corazón que tenía odio en contra de aquellos que lo estaban crucificando en ese momento. En el preciso momento en el que el peor pecado de la historia se estaba llevando a cabo, la peor injusticia de la historia se estaba llevando a cabo, el pecado más horrible y abominable delante de los ojos de Dios se estaba llevando a cabo, lo que nuestro sumo sacerdote tenía en mente no era que la justicia de Dios cayera en ese momento sobre ellos, sino que cayera sobre Él para que Él pudiera perdonar a aquellos que le estaban quitando la vida al Hijo de Dios.
El corazón de Jesús era un corazón perdonador. Estaba tan inflamado de perdón que hasta en el peor momento de su vida y en el peor momento de la historia, Él perdonó incluso a sus enemigos. Hay una enorme diferencia entre lo que Jesús sufrió en Calvario y en las injusticias que nosotros sufrimos. Porque Jesucristo fue la única persona verdaderamente inocente que ha sufrido el mal. Cuando a nosotros nos sucede algo, inmediatamente alzamos la vista al cielo, ¿verdad? Y hay una frase que quizás Dios ya la conoce, ya sabe que va a salir de nuestros labios, y nosotros le decimos a Dios: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí, Dios, si yo no merezco esto? Y aquí viene la frase: ¿qué hice yo para merecer eso? Seguidas veces nosotros decimos eso, ¿verdad? ¿Qué hice yo, Diosito, para merecer este castigo que me estás enviando? Pues la respuesta está en la palabra: pecar, cometer pecado. Nosotros, hermanos, merecemos que Dios nos dé conforme a lo que hemos hecho. ¿Qué sembramos nosotros? Venganza. ¿Qué tenemos que cosechar? Venganza. ¿Qué sembramos nosotros? Pecado. ¿Qué tenemos que cosechar? Pecado. Sembramos mal y tenemos que cosechar mal. Sembramos envidia y tenemos que cosechar envidia. Sembramos oprobio y tenemos que cosechar oprobio. Esa es simplemente una ley que Dios ha establecido. Cada uno tiene que recibir conforme a sus hechos. Y hermanos, nosotros no somos inocentes. Nosotros somos culpables, somos pecadores y merecemos cada una de las cosas malas que nos suceden. No es una realidad que tiene que esconderse. Hermanos, nosotros merecemos cada una de las cosas que nos pasan. Nosotros no merecemos la gracia de Dios. Nosotros no merecemos el amor de Dios. No hay nada, no hay ni una pizca de nuestro ser que merezca algo bueno de Dios. De ahí que cuando merecemos o cuando recibimos, algo de Dios, eso se llama misericordia. Misericordia, dar a nosotros lo que no merecemos. Gracia inmerecida. Nosotros no merecemos la salvación, no merecemos el favor de Dios en nada de lo que hacemos, y merecemos que nos vaya conforme a lo que nosotros hacemos. Pero este hombre, este carpintero, llámenlo así, o este maestro ambulante que estaba clavado en la cruz del Calvario en aquella tarde, él sí era inocente. Él no merecía lo que estaba sucediéndole. Él no merecía la injusticia que se estaba llevando a cabo. Él era genuina y totalmente inocente. Nuestro texto en 1 de Pedro 2:22 dice: el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Jamás pronunció una palabra que fuera pecaminosa, que fuera desagradable, que no fuera la voluntad de Dios que él dijera. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jamás cometió pecado, aún sobrellevando las mismas tentaciones que cada uno de nosotros llevamos. Es tan profundo la perfección de Cristo, hermanos. Él jamás pecó de acción. Él jamás hizo con su cuerpo, él jamás hizo alguna acción pecaminosa. Él jamás hizo algo que no fuera la voluntad de Dios en todo lo que hacía, en todo lo que decía, en todo lo que él se desenvolvía con la gente. Él jamás cometió pecado. Él jamás cometió pecado con su mente. Él nunca tuvo un pensamiento que fuera desagradable ante los ojos de Dios. ¿Qué nivel de perfección moral, si quieren llamarlo así, pero espiritual aún, tiene que tener una persona para que ninguno de sus pensamientos sea pecaminoso? Él jamás pensó el mal contra nadie. Él jamás meditó en hacerle mal a otra persona, o a Dios, a su Padre, o a cualquiera, aún al peor de sus enemigos. Él jamás pensó en hacer nada malo. Aún más, de su corazón jamás salió una mala intención. Él jamás procuró nada pecaminoso desde su corazón. Él jamás sintió rencor o envidia o esos pecados que están tan sembrados en nosotros como el orgullo o los celos. Él jamás sintió nada de eso.
de su corazón, de su mente, de sus acciones, jamás sucedió nada pecaminoso. Él era inocente y lo que estaba pasando ese día en la cruz del Calvario solamente puede llamarse injusticia. Injusticia espiritualmente hablando, pero aún humanamente hablando, todos los presentes sabían que ese hombre no había hecho nada para merecer lo que estaba sucediendo en la cruz del Calvario. Pilato, un hombre que no era un buen hombre, un hombre que era seguramente corrupto y malo y que simplemente le interesaba conservar su puesto terrenal que él tenía reinando sobre la provincia de Judea. Incluso él, cuando vio y juzgó el caso de Jesús, él en Lucas 23:4 dice: y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. No había una razón por la cual Pilato pensara que este hombre era digno de ser crucificado. Incluso los sacerdotes, los ancianos, sabían que no podían levantar un falso testimonio contra él. Necesitaron falsos testigos para poder acusarle ante el concilio. Levantaron falso testimonio delante de Pilato, delante de Herodes, para poder llevar a cabo lo que ellos tramaban, que era finalmente ponerlo a él en la cruz del Calvario. Jesucristo era inocente espiritualmente, era inocente ante la justicia humana, él era totalmente inocente. Y sin embargo fue llevado a la cruz del Calvario, y sin embargo murió, y sin embargo sufrió la injusticia. Y cuando estaba sufriendo la injusticia, Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Un comentarista dice: estas palabras fueron pronunciadas probablemente mientras nuestro Señor era clavado a la cruz, o tan pronto como la cruz fue levantada sobre su base. Vale la pena reseñar que tan pronto como la sangre del gran sacrificio empezó a ser derramada, el gran sumo sacerdote empezó a interceder. Tan pronto como la injusticia se estaba llevando a cabo, tan pronto como Él comenzó a llevar el castigo de nuestro pecado, Él comenzó a interceder por aquellos por los que Él estaba muriendo. Ese es nuestro sumo sacerdote. Ese es el sacerdote, el rey que nosotros tenemos. Hebreos 7 del 26 al 27 dice así: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Él no pagó por sus pecados, Él jamás cometió uno para estarlo pagando ahí, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Era el único digno de ofrecerse como un sacrificio para nuestro Padre en los cielos. Era el único cordero sin mancha, sin arruga, digno de ser crucificado y digno de morir en nuestro lugar. Bien, y vemos todo eso nosotros, ¿verdad? Y seguramente muchas veces hemos visto las películas. La pasión de Cristo fue muy gráfica en la manera en que enseñaba. De hecho, en cierta manera no se conformaron al texto, sino que se pasaron algunas cosas ahí de la tradición católica. Pero vemos todo lo que pasó, ¿verdad? Y vemos y decimos: qué admirable, wow, qué ejemplar, qué extravagante el amor de Jesús derramado en la cruz. Pero hermanos, no nos confundamos. El ejemplo que Jesús dejó en la cruz del Calvario lo dejó para que nosotros sigamos el mismo ejemplo, sigamos sus pisadas y hagamos lo mismo que Él hizo. Primera de Pedro 2, 21 al 23. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Dentro de todos los propósitos que el Señor tenía en demostrar al mundo en esa cruz, lo que Jesús hizo era una demostración para los que los creyentes vieran e hicieran lo mismo. Bien. Y hablemos un poco acerca de la enseñanza que Jesús dio acerca del perdón. La enseñanza que ese carpintero, que ese maestro clavado en la cruz había dado acerca del perdón. La misma prueba que él había puesto eran sus palabras, si él verdaderamente iba a cumplir lo que él había enseñado un día.
Y el perdón siempre fue una característica de la enseñanza de Cristo. Desde el principio, por ejemplo, en el Sermón del Monte incluye toda una sección que instruye a los discípulos en cuanto a sufrir con paciencia al ser ofendidos. Mateo capítulo 5 tiene toda una sección bastante extensa, relativamente, acerca del amor a los enemigos, acerca de cómo perdonar a aquellos a quienes nos ofenden. Vale la pena leerla en esta tarde. Mateo 5 del 38 en adelante lea así: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. El que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que se hace llover sobre justos e injustos. Primera instrucción que Jesucristo dio acerca del perdón fue esta: no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Antes de hablar acerca de los pecados grandes, antes de hablar acerca de las ofensas públicas y enormes que alguien puede cometer, ya sea contra nosotros o que se cometió aún contra el Hijo de Dios, Jesucristo estaba interesado en dar instrucciones acerca de esas ofensas pequeñas, acerca de esas ofensas triviales, de las cuales casi que ni vale la pena discutir, y precisamente acerca de eso habla este texto, que vamos a estudiar un poco. Pero antes de explicar lo que este texto quiere dar a entender, o lo que Jesucristo quiso dar a entender en este pasaje del amor hacia los enemigos, vale la pena, precisamente por el momento en que estamos viviendo en nuestra sociedad y en nuestro país, explicar un poco acerca de lo que Él no quiso decir. Número 1, Cristo no estaba enseñando pacifismo universal. Cristo no estaba enseñando que jamás tiene que haber conflicto, que jamás tiene que haber guerra, que jamás tiene que haber un cierto conflicto en defensa propia. Porque hay gente que ha tomado este pasaje para decir que Cristo lo que estaba enseñando es que jamás uno tiene que defenderse, que jamás uno tiene que tomar algún tipo de medida por un crimen que se hace. Esa no es la instrucción de la palabra. En Romanos 13, del 1 en adelante, leemos así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. El versículo 4 dice: porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo teme, porque no en vano lleva la espada, pues servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Hay alguien o hay una institución que sí ha sido puesta en este mundo para llevar la espada. La figura quiere decir llevar la justicia en su mano, a tal punto que si es necesario quitar la vida, ha sido puesto por Dios esa espada en su mano para que la utilice en el momento que tiene que ser utilizada. ¿Quién? Las autoridades superiores, aquellas que han sido impuestas por parte de Dios. El gobierno, las autoridades civiles, los magistrados, los jueces, ellos son los encargados en este mundo de llevar la espada, llevar la justicia que tienen que llevar a cabo como una responsabilidad impartida por Dios. Ellos, hermanos, están mandados por Dios a llevar justicia, aún a quitar la vida si es necesario. El gran caos de nuestro país y el gran caos del mundo en este momento es que precisamente el gobierno no quiere llevar a cabo esa responsabilidad, y se levantan movimientos de derechos civiles y se levantan movimientos de derechos humanos que comienzan a decir: no castiguemos a las personas conforme al crimen que han hecho. Si alguien le ha quitado la vida a otra persona, no merece que se le quite la vida de regreso, y no es esa la justicia de la cual habla la palabra de Dios.
Porque cuando alguien, hermanos, recibe el castigo merecido a sus obras, se exalta públicamente también la justicia de Dios. Y nosotros como iglesia no estamos mandados a avergonzarnos de una justicia que Dios ha puesto en su palabra, que tiene que ser llevada a cabo. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que los cristianos son los llamados a tomar armas y a tomar las justicias en sus propias manos? No. No es la iglesia, no son los hombres normales, es el gobierno. El gobierno debe tomar la justicia en sus propias manos porque le ha sido puesta la espada de parte de Dios en su mano. Así que es una cuestión de roles. El gobierno cumple su rol y la iglesia cumple su rol. ¿Cuál es el rol de la iglesia? Evangelizar. Presentarle el evangelio a cualquiera, aún al peor de los pecadores, sabiendo que aún el evangelio está diseñado para salvar aún al peor de los criminales, aún al peor de los pecadores. Nosotros llevamos el amor y el gobierno lleva la justicia de Dios, y así se exalta totalmente el carácter de Dios. Cristo no estaba enseñando pacifismo. Cristo no estaba enseñando que hay que soltar al gobierno, que el gobierno no tiene que hacer nada. No, es precisamente ese el problema de nuestra sociedad. Número 2, el pasaje no excluye la autodefensa en ataques criminales. Si alguien va a atacar mi vida, si alguien ataca mi vida con un arma, yo tengo, hermanos, la responsabilidad de defenderme, de defender mi vida. La vida es un regalo que Dios me ha dado y que yo tengo que administrar. Aún peor, ¿no? Si alguien viene y ataca la vida de mi familia, llámese mi esposa, llámese mis hijos, como hombre, como padre, o aún como miembro de esa familia, yo estoy llamado a defender la vida de aquellos que Dios ha puesto bajo mi cargo. Especialmente como hombres, ¿no? Dios ha puesto al hombre como protector de su familia, protector de su esposa, y es responsabilidad del hombre proteger aún si se enfrenta a situaciones que amenacen la vida de su familia. Así que Cristo no está enseñando pacifismo, Cristo no está enseñando que no hay que autodefenderse. Y número 3, algo interesante, Cristo no estaba revocando ningún principio de la ley del Antiguo Testamento. Porque el texto dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. De hecho, eso está escrito por lo menos 3 veces en el Antiguo Testamento, pero hay una que vale la pena ir a ella, y esa se encuentra en Levítico, capítulo 24. Versículos del 19 al 20 dice así: el que causare lesión en su prójimo según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Pero estamos hablando acerca de una justicia civil. Siempre en estos casos había un juez juzgando el caso, pero el principio decía ojo por ojo, diente por diente. Bien, el principio era bastante sencillo. El principio decía: si yo maté la vaca de mi vecino delante de la justicia tiene el derecho de reclamar ya sea el precio de esa vaca o que él mismo me devuelva su vaca, su ganado o el animal que yo le haya quitado. Ojo por ojo y diente por diente. Si yo ocasionaba una lesión a mi vecino, a mi prójimo, y le sacaba un ojo, la justicia tenía la potestad de parte de Dios de venir y sacarme el mismo ojo que yo le saqué. Si yo hería a mi vecino en la boca y le sacaba 3 dientes, la justicia delante de Dios podía venir y quitarme los mismos 3 dientes a mí. Ojo por ojo y diente por diente. Finalmente, si yo venía y le quitaba la vida a mi vecino, la justicia tenía la responsabilidad delante de Dios de también quitarme la vida a mí. Ojo por ojo y diente por diente. Es un principio divino. Y me parece que es un principio que nuestra ley ha olvidado y que debería retomar. La ley. Quiero aclarar esto porque no quiero que se malentienda lo que estoy diciendo. No los cristianos, no los creyentes, pero la justicia terrenal debería tomar este principio a pecho. ¿Qué aseguraba esto? En primer lugar, aseguraba que no fuera cualquiera
persona, especialmente el ofendido, el que viniera y el que demandara justicia. Porque el hombre no se sacia con que se le dé lo mismo al que me hizo lo mismo, ¿verdad? Sino que yo quiero que a él se le dé 2, 3 o 4 veces lo que él me hizo. Y si alguien humanamente venía y demandaba justicia, no iba a demandar que se le hiciera lo mismo, sino que iba a demandar a que se le hiciera 3, 4 o 5 veces peor. Así que este principio dejaba claro y no permitía que alguien recibiera peor castigo del crimen que había hecho. Y segundo, básicamente aseguraba que fuera alguien castigado, ¿verdad? El principio de ojo por ojo y diente por diente es un principio establecido por Dios. Pero lo que sucedía es que los fariseos habían pervertido el principio y por eso es que Jesucristo dice, oísteis que fue dicho, no dice está escrito, no se refiere a la ley del Antiguo Testamento, se está refiriendo a lo que los hombres oían que los fariseos decían, porque los fariseos habían tomado este principio, que era un principio civil, era un principio de la ley, y lo estaban aplicando a las relaciones interpersonales, y básicamente lo tomaban como una excusa para que si alguien me hacía algo, yo le podía devolver lo mismo que la persona me hizo. Y precisamente eso es lo que Jesús viene a borrar de la mente de la falsa religión. Ojo por ojo y diente por diente, no. No resistas al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Qué quiere decir eso? Devolver también la otra mejilla. Pues si ustedes toman su mano y hacen este movimiento, encontrarán que si tienen a alguien de frente, ¿en qué mejilla le van a dar? Le van a dar en la mejilla izquierda, ¿verdad? No en la mejilla derecha. Si yo quiero golpear a alguien en la mejilla derecha, tengo que hacer este movimiento, movimiento detrás de la mano, yo le pegaría en la mejilla. Y eso en aquella cultura era quizá la señal peor de desprecio que alguien le podía hacer a otra persona. Porque la cultura era que si yo me enfrentaba a alguien en una pelea, si yo comenzaba a pelear con alguien más, yo implícitamente estaba diciendo que éramos iguales. Pero si yo me negaba a pelear y simplemente hacía esto como diciendo, simplemente le daba en la mejilla derecha, era esa la peor señal de desprecio que alguien le podía hacer a otra persona, como diciendo, ni siquiera merece la pena que yo pelee contigo, simplemente te doy una bofetada en la mejilla derecha y me voy de aquí. Y Cristo lo que está diciendo es, si alguien ataca su dignidad, si alguien ataca su orgullo, ese sentido de dignidad que nosotros tenemos, y simplemente te da una bofetada en la mejilla derecha, diciendo que ni siquiera vale la pena, no lo tomes en cuenta, pásalo por alto, y por sobre todo esto, no retribuyas lo que te han hecho. La primera enseñanza de Cristo es que Cristo enseñó a no retribuir, a no devolver lo que nos han hecho. Que si alguien me hace algo, yo no le devuelva lo mismo que esa persona me hizo. No significa que simplemente voy a poner la otra para que me den todas las cachetadas que alguien quiere. No significa eso. Lo que significa es que no tengo que tener un espíritu que quiera devolver lo mismo que me han hecho. Si alguien te hiere en la mejilla derecha, simplemente vuélvele también la otra, no le devuelvas lo que él te ha hecho. Cristo enseñó a no retribuir. Número 2, Cristo enseñó a no responder. No solamente no devolver conforme a lo que nos han hecho, sino ni siquiera devolver nada. No resistáis al que es malo. Versículo 39. No resistáis al que es malo. Lo que la frase en sí quiere decir es lo que un batallón militar, la reacción que un batallón militar hubiera tenido. Cuando un batallón militar resistía el ataque, lo primero que el batallón hacía era ponerse en posición de ataque, ponerse en posición de defensa para en un punto atacar. Y Cristo está prohibiendo aún ponerse en la posición de amenaza. Aún el amenazar, aún el insultar, aún el dar una represalia, aún tener un rencor, Cristo lo estaba prohibiendo, diciendo, no resistáis al que es malo. Y sin elaborar este punto demasiado, simplemente quiero agregar Romanos, capítulo 12, versículos del 17 al 19, dice así, no paguéis a nadie mal por mal,
procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Por qué para nosotros los cristianos es tan fácil perdonar? ¿Por qué para nosotros es tan fácil simplemente pasar por alto la ofensa, aún las ofensas graves que otra persona nos pudo haber hecho? Por dos cosas. En primer lugar, porque seguimos el ejemplo de nuestro Señor en la cruz del Calvario, porque queremos ser como Él. Y número dos, porque sabemos que hay alguien que venga cada una de las ofensas que se cometen contra uno de sus pequeñitos, dice Él. Si alguien se mete con ustedes, Él se está metiendo con nuestro Padre, con el Rey de Reyes, con el que está sentado en el trono, el cual tiene, hermanos, una mucho mejor justicia de la que nosotros pretendemos tener. Si nosotros pretendemos tener un gran sentido de justicia, el cual está totalmente nublado por el pecado, cuánto mayor no será la justicia de aquel que lo ve todo, nada se esconde de él, y él promete que cada uno va a llevar conforme a sus obras. Pablo era el primero que ejemplificaba este punto, ¿verdad? Había un hombre llamado Alejandro el calderero que le hacía muchos males, y en 2 de Timoteo 4:14 dice ahí: Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Dios va a encargarse. No nos toca a nosotros tomar venganza, no nos toca a nosotros demandar justicia, a nosotros nos toca llevar la ofensa y esperar a que aquel que juzga justamente dé a cada uno conforme a sus hechos. Cristo enseñó a no retribuir. Cristo enseñó a no responder. Pero no terminó su enseñanza hasta ahí. Bien, y hacemos una pequeña distinción acerca de los tipos de ofensas de los cuales Jesucristo habló, ¿verdad? Hablamos que si una ofensa es pública y profunda o conlleva un crimen, la responsabilidad del cristiano es incluso llevar ante la justicia la ofensa. Sí debemos perdonar, pero si se comete un crimen, si se viola y se violenta la ley, el cristiano está en la responsabilidad de que la justicia se demande conforme a la ley. Pero ahora bien, si una ofensa es personal, es trivial, no vale la pena pelear por ella, ¿cuál es la instrucción de Jesucristo? Pásenla por alto. No retribuyan, no respondan, simplemente pásenla por alto. Se requiere un corazón de amor, ¿verdad? Porque el amor cubre multitud de faltas. Pero bien, algunos dirán, ¿verdad? La ofensa de Jesucristo en la cruz del Calvario no cabe en ninguna de estas dos categorías. Porque si bien fue una ofensa pública, Jesucristo no tenía cómo defenderse en el momento delante de la ley, ¿verdad? La ley incluso le estaba jugando suciamente a él. Segundo, no era una ofensa personal y trivial lo que estaba pasando ahí. Lo que estaba pasando en la cruz del Calvario era una ofensa eterna. Era una ofensa que trascendía la ley de este mundo. Pero en las palabras de Jesucristo caben en una tercera categoría la ofensa que estaba recibiendo aquí. Cristo la llamó persecución por causa de la justicia. Existen las ofensas públicas, las ofensas personales y las ofensas que llevamos por causa de la justicia. ¿Cuál fue la instrucción de Jesucristo en cuanto a estas ofensas? Fácil. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Gócense, alégrense, griten de alegría, llénense de regocijo cuando ustedes son perseguidos por causa de la justicia. Y regresamos a la escena de ese día antes de que Jesucristo muriera. Y recordamos toda la injusticia que se llevó a cabo, comenzando en el aposento alto, cuando Jesucristo estaba dando la última cena. Se levanta el traidor y va a donde los sacerdotes a vender a su maestro por 30 piezas de plata. Y luego Jesucristo y sus discípulos se levantan y van a Getsemaní. Y Jesucristo ora toda la noche, los discípulos se duermen.
Pero Jesucristo oraba tan intensamente y su angustia era tan grande, dice la palabra, que él comenzó a sudar y su sudor era combinado con sangre. Y estaba Jesucristo orando las palabras que oró durante toda la noche. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y cuando Jesús oraba intensamente estas palabras, se acerca el traidor, se acerca su enemigo número uno, podemos llamarlo así, el que cometió el peor pecado de la historia, se acerca y con un beso lo traiciona diciéndole amigo, maestro. Y viene detrás de él la turba de gente con palos y con yo qué sé, y lo vienen y lo arrestan y lo llevan delante del concilio. Todo una enorme injusticia, todo clandestinamente, todo debajo de agua, porque Jesucristo les dice, día y noche estuve en el templo enseñando, jamás me aprendieron ahí, sino que han venido aquí a buscarme de noche con palos, como que yo me estuviera escondiendo de ustedes. Pero bien, lo llevan donde el concilio, donde los sacerdotes y donde los ancianos, que vienen y comienzan a tener un juicio injusto totalmente delante de él. Lo acusaban de blasfemo, lo acusaban de que él decía cosas que no era y que aún se llamaba hijo de Dios, lo cual él precisamente era. No era una mentira, no era una blasfemia, porque él era el hijo de Dios, él era el yo soy. Pero bien, llevan dos falsos testigos que comienzan a decir, él dijo que en 3 días va a derribar el templo y en que en 3 días lo va a reconstruir, y comienzan a dar falso testimonio de él, y Jesús no dice nada, pero finalmente le preguntan, ¿eres tú el hijo de Dios? Él dice, tú lo has dicho, y ahí se desata ya la locura. ¿Han escuchado la blasfemia? Dice uno, ya es digno de muerte, llevémoslo donde Pilato para que Pilato lo crucifique en la cruz del Calvario. Entonces más adelante lo sacan del concilio, lo llevan donde Pilato, y a Pilato no le dijeron, ¿verdad?, lo que había pasado verdaderamente, sino que le comienzan a decir, este hombre se opone contra Roma. Más falso testimonio, acusándolo delante de Pilato de que él no permitía que se diera tributo a César, y que si finalmente quería levantar un séquito de gente para rebelarse contra el gobierno de Roma. Y Pilato, hastiado de ya seguramente las miles de veces que los judíos habían venido a causarle problemas, al escuchar que era de Galilea, lo envía donde Herodes, ¿verdad? Lavándose desde el principio las manos, así que enviándole al rey judío. Y el rey judío Herodes, fascinado con Jesús, fascinado porque ya había oído de él y quería que le hiciera una señal. Pero como Jesús estaba callado, Jesús no le hacía una señal, entonces Herodes simplemente lo viste de una capa de púrpura y comienza a burlarse de él y envía de nuevo a Jesús donde Pilato. Y Pilato, ya desesperado, lo que elige hacer es que finalmente dice, bueno, si quieren que lo castigue, lo voy a castigar. Y le da 40 latigazos menos 1, deshace literalmente su espalda, le deja una sola llaga, pero no era suficiente. La sed de sangre de la multitud no se había saciado. Así que finalmente Pilato dice, bueno, yo me lavo las manos, ¿qué quieren que yo haga con él? ¿Quieren a Barrabás o a Jesús? La gente dice a Barrabás. ¿Y con Jesús qué voy a hacer? ¿Y qué grita la multitud? Crucifíquenle, mátenlo. No lo queremos vivo, no es nuestro rey, no es el rey de los judíos, preferimos a Barrabás que a Jesús, entonces mátenlo. Y hubo algo interesantísimo y sumamente notorio en la actitud de Jesús durante todo el juicio. Mateo 26:63 dice, mas Jesús callaba. Mateo 27:12 dice, y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Marcos 15:4-5 dice, otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Juan 19:9, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Lucas dice que Herodes también le hacía muchas preguntas, pero él nada respondió. En Lucas 23:9. No se defendió. Jamás abrió su boca para abogar por sí mismo. Jamás abrió su boca para defenderse. Jamás evitó
la consecuencia de lo que ya estaba predeterminado por Dios que iba a pasar. Lucas 53:7 dice, Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió la boca. Cristo enseñó a no retribuir, a no responder y a retraerse de la defensa propia. Jamás abrió su boca para defenderse. Por eso el testigo ocular, aquel que también fue un traidor pero que luego se arrepintió, en 1 de Pedro 2:23 dice: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Pedro, sorprendido, ¿verdad?, por lo que Jesús estaba pasando, en Getsemaní saca una espada y le corta la oreja a Malco. Y cuando él hace eso, Jesús le responde así: vuelve tu espada a tu lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Él tenía el poder para parar todo lo que estaba pasando. Él tenía poder de sobra, simplemente podía dar una orden y más de 12 legiones de ángeles iban a venir. Con su propia palabra podía decir una palabra y todos los que estaban aquí frente a él en ese momento iban a dejar de hacer lo que estaban haciendo, podían caer muertos y podían inmediatamente ir a sufrir eternamente al infierno. Pero ¿cómo se cumplirían las escrituras? ¿Cómo Jesucristo cumpliría el mandato que Dios le había mandado hacer? Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. En un sentido real, nadie le quitó la vida a Jesús. Él mismo la puso para cumplir el mandamiento que Dios lo había mandado a hacer aquí a la tierra. Porque el ministerio de Jesús no era la condenación. Jesús no vino para condenar al mundo, Jesús vino para salvar al mundo. Jesús no vino para darle al mundo su merecido, Jesús vino para perdonar al mundo. Lucas 9:56 dice: porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesucristo con toda facilidad pudo haber parado el espectáculo, parado la injusticia, no lo hizo para cumplir lo que estaba pasando. Pero no solamente se refrenó de defenderse, no solamente no se defendió, no detuvo lo que estaba pasando, sino algo más profundo sucedía en el corazón de Jesús. Jesús estaba alegre. Jesús tenía gozo por lo que estaba pasando. Jesús se regocijaba en cumplir la voluntad del Padre, y puesto el gozo delante de él, sufre la cruz, menosprecia el oprobio y se hace obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Su gozo, su regocijo era ganar el perdón de Dios por los pecados de los pecadores. Y por esa gran alegría que tiene delante de él, se regocija en el momento, se goza, se alegra y sufre y menosprecia el oprobio. No retribuyó, no respondió, se refrenó y se regocijó. Y hasta ahí parece un perdón magnánimo, ¿verdad? Parece un perdón enorme y parece que no se puede agregar a ese perdón, y sin embargo Jesucristo agregó a ese perdón. Lucas 23, el texto que ya leímos, dice así: cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, la crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda, y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No solamente estaba alegre, ya los sacerdotes habían cumplido su objetivo,
ya tenían lo que querían, ya lo tenían crucificado en la cruz del Calvario, y Jesús viéndolos de frente y teniéndolos frente a Él y viendo cómo se mofaban y cómo se alegraban, ¿qué hace a Él? Ruega por los pecadores. El gran y sumo sacerdote comienza a interceder por aquellos que le estaban quitando la vida. No retribuyó, no respondió, se refrenó, se regocijó, pero aún más rogó por los pecadores. Cristo mismo había enseñado que esto tenía que hacerse, ¿verdad? Mateo 5 ya lo leímos, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Oren por sus enemigos, oren por ellos, ruéguenle al Padre que el Padre tenga misericordia. La pregunta está, ¿por quién oraba Jesús? ¿Por quién estaba rogando a Jesús? Le estaba rogando al Padre, pero ¿por quién? ¿Por los ladrones que tenía a la par? ¿Por el centurión y los soldados que lo estaban crucificando? ¿Por los sacerdotes, por los fariseos y saduceos que estaban confabulando contra él? ¿Por la multitud que estaba presente? Sí, pero mucho más que eso. Padre, perdónales fue una imploración en favor de los que habrían de arrepentirse y confiar en Él. Jesús estaba orando para que cuando se dieran cuenta de la enormidad de lo que habían hecho y buscaran el perdón de Dios, por ello Él no lo contara en su contra. Jesús sabía que un día la multitud iba a venir arrepentida delante de Dios a pedirle perdón a Él por lo que habían hecho. Y Jesús, previendo ese momento, le dice al Padre: Padre, cuando ellos vengan, no se los tomes en cuenta. Contraste a nosotros, ¿verdad? Que cuando nos ofende a alguien que nos ama, que nosotros sabemos que nos ama, nosotros bien sabemos que un día nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros hermanos van a venir arrepentidos a pedirnos perdón. Bien sabemos que un día estas personas van a venir, quizás a los 5 minutos, quizás semanas después, pero bien sabemos que estas personas van a venir arrepentidas a pedirnos perdón. Pero ¿cuál es la reacción humana? Y yo he aprendido a lo largo de mi experiencia que hay básicamente 2 reacciones que la gente tiene. Alguien viene y con lágrimas en sus ojos viene a pedir perdón. La primera reacción es: no, si ni me importó lo que me hiciste. No, si ni me importa. No, ya ni me pidas perdón, que ya pasó. Hipocresía, porque verdaderamente hay un corazón rencoroso y verdaderamente hay un corazón dolido. Pero hay gente que reacciona así. Pero la segunda reacción es peor. La segunda reacción es la que no quiere perdonar y quiere que la otra persona haga algo más para ganar el perdón. Yo he escuchado con mis propios oídos gente que dice: bueno, si de verdad querés que yo te perdone, en este preciso instante, arrodíllate y besame los pies, porque si no me besas los pies, yo no te perdono. Ni estés pensando que te voy a perdonar si no te humillas delante de mí. Y hay gente que es así, ¿verdad? ¿Fue Cristo así? No. Cristo sabía que estos hombres un día iban a venir arrepentidos, y Jesús sabía que en el momento que ellos vinieran, le rogaba al Padre que el Padre no se los tomara en cuenta. Hay una realidad del favor de Dios. El favor de Dios, el perdón de Dios es gratis, es gratuito. No hay que hacer nada para merecer el favor y el perdón de Dios. Apocalipsis 22:17 dice: y el espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oye diga: ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. El perdón de Dios ya fue dado por la obra de Jesucristo. Bien, termino con esto. Habían 2 malhechores crucificados a la par de Jesús. Malos hombres. No eran buenos hombres, no era un ladrón bueno y un ladrón malo. Los 2 ladrones eran ladrones malos. Tan malos que, estando en la mismísima condición de Jesús, lo insultaban a él, como los sacerdotes, como los fariseos, como la multitud lo insultaba a él. ¿Qué dureza tiene que estar en el corazón de una persona para que, estando en la mismísima condición, aún también le gritaban lo mismo que la multitud le gritaba? Pero un milagro sucede. Milagrosamente sucede un cambio en el corazón de este ladrón, y le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué dice Jesús? Hoy sí, ¿verdad? Hoy sí que ya te estás muriendo, hoy sí que ya no tenés esperanza, hoy sí venís y me pedís perdón.
¿Fue eso lo que dijo Jesús? ¿Guardó el rencor de todo lo que el hombre le estaba gritando? Jesús le dijo, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Jesús estaba ansioso de comenzar a perdonar. La oración del Padre se comenzaba a responder y comenzó con el ladrón que estaba a la par de él, que le ruega a Jesús, quizá un favor pequeño en los ojos del ladrón, pero algún tipo de fe estaba en el corazón de este hombre. Le dice, acuérdate de mí, y Jesús le dice, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ya no hay nada que el ladrón podía hacer. ¿Qué obras podía agregar? ¿Qué arrepentimiento podía demostrar? No podía demostrar nada. El ladrón ya no podía hacer nada por Jesús. Jesús no estaba esperando que el ladrón hiciera nada. Simplemente estaba ansioso de perdonarlo, como su padre también estaba ansioso de reconciliarlo con él. Y el perdón mismo de Jesús se extiende a cualquiera que se acerque a él con un corazón contrito y humillado. El perdón de Jesús no tiene límite. No terminó con el ladrón. Luego siguió el centurión y los soldados romanos, que al ver el terremoto y la oscuridad se arrepienten y dicen, verdaderamente este era el Hijo de Dios. La multitud, compungida de corazón, en el momento simplemente se dan golpes de pecho y regresan a su casa. Pero más adelante en Hechos 2 vemos que Pedro le predica a la precisa multitud que estuvo crucificando a Jesús, diciéndoles, ustedes crucificaron al Hijo de Dios. Y la multitud se arrepiente y la multitud vuelve y con su corazón vuelve a abrazar el perdón de Dios. Y Pedro da una promesa en esa ocasión y dice, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que estén lejos. El perdón de Jesucristo se extiende a la infinidad de este mundo, a cualquiera que quiera venir, y por horrible que haya sido el pecado que haya cometido, por ser el peor pecado que haya sido cometido, Jesús dice, vengan y beban del agua gratuitamente. El perdón de Dios es infinito. El perdón de Dios se extiende hasta lo último de esta tierra. Si alguien escucha el Evangelio y responde a él, el perdón y los brazos de Jesucristo están abiertos para él. Con esto en mente termino con el texto con el cual comenzamos. Esa solo era la introducción. Y me alegra que ese chiste no se hace viejo. Primera Pedro 2, 21 en adelante. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Las ovejas se dispersan en el momento, sus discípulos se van, pero un día regresan arrepentidos, y los brazos de su Señor, los brazos perdonadores del pastor y obispo de sus almas, los vuelven a coger como si nada hubiera pasado. Y ese es el ejemplo del perdón que tenemos en la palabra. ¿Para qué? ¿Para admirarlo? No, para seguirlo. ¿Para contemplarlo? No, para imitarlo. Para que nosotros hagamos exactamente lo mismo que ese hombre hizo en la cruz del Calvario. Efesios 4, del 32 en adelante dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cristo
nuestro ejemplo de perdón, el ejemplo que nosotros estamos llamados a seguir, y que, hermanos, el día en que venga el oprobio, el día en que venga el menosprecio, el día en que venga la ofensa, yo les aseguro, es un gozo enorme el seguir el ejemplo de nuestro Señor. Que nuestro Señor nos ayude y nos fortalezca, nos dé el querer como el hacer para poder seguir su ejemplo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por Jesucristo, gracias por la obra en la cruz del Calvario, gracias por el ejemplo de perdón que Él nos dejó. Nosotros somos débiles, Padre. Nosotros no tenemos la reacción que este hombre tuvo, pero por eso mismo lo has dejado en tu palabra, para demostrarnos que sí se puede hacer, que sí podemos imitar el ejemplo de nuestro Señor, el pastor y obispo de nuestras almas, el cual nos ha